Yo creo que en algún momento de nuestra vida todas hemos sentido esa mezcla extraña con una amiga nuestra en donde no sabemos si nos cae bien o si nos cae mal, pero de alguna forma u otra nos llama la atención y queremos parecernos a ella. Y por supuesto que también tuvimos la sospecha de que alguna amiga sentía eso por nosotras. De pronto uno que otro comentario pasivo-agresivo o un interés sobre nuestros proyectos, nuestro estilo o nuestros gustos. Y si algo de esto de pronto te resuena, este cuento de Mariana Enríquez de seguro te va a atrapar. La Virgen de la Tosquera se estrena este 15 de enero de 2026 en Argentina y yo estoy súper ansiosa porque también se estrene aquí en Colombia. La película se basa en dos de los cuentos que podemos encontrar en esta compilación de cuentos llamado Los peligros de fumar en la cama. La película se va a basar en El Carrito y en La Virgen de la Tosquera. En 2024 tuvimos la oportunidad de leer estos cuentos y La Virgen de la Tosquera fue uno de mis favoritos de lejos. Mariana Enríquez pertenece a esta nueva ola de autoras latinoamericanas que le están apostando al terror en femenino y ella en lo particular retoma mucho de la tradición del gótico, trayendo imágenes de cementerios, casas embrujadas, fantasmas, pero trayéndolo a un escenario latinoamericano muy cercano. Lo fascinante de su obra es que este terror de Mariana Enríquez mezcla todo lo anterior con elementos como la desigualdad social, la precariedad, la violencia estatal, bandas de rock, adolescentes y relaciones marcadas por el deseo y la violencia. Particularmente en La Virgen de la Tosquera, Mariana Enríquez aborda algo que es muy incómodo, pero aún así es muy cercano y es la envidia entre mujeres. La historia está narrada por un grupo de chicas que detesta a Silvia porque ella encarna todo lo que ellas quieren tener: autenticidad, seguridad, experiencia y atractivo. Y el conflicto surge cuando aparece Diego, quien es el objeto de deseo de estas chicas y que por supuesto termina enamorándose de Silvia. Para mí esta historia es como un Mean Girls, pero añadiéndole una óptica de terror que en lo particular me encanta. El cuento nos lleva a una tosquera que es donde este grupo de amigas, más Silvia y Diego, quieren pasar el verano. Allí el grupo de chicas intentará destronar a Silvia y hacerla quedar como lo que ellas creen que es, o sea, una impostora. No adelanto el final porque si no se han leído este cuento les va a gustar muchísimo, pero sí me quiero detener en un punto en particular. Mariana Enríquez hace algo muy potente con este cuento y es que el grupo funciona como una mente colectiva. Apenas conocemos un nombre, que es el de Natalia, quien es la chica más obsesionada con Diego de todo el grupo, pero el resto se diluye. Todas pierden individualidad y actúan con un solo propósito, que es destronar a Silvia. Esa voz común que a mí por momentos me recordó a estas voces demoníacas que toman parte de un cuerpo poseído es quien nos narra a Silvia y es por eso que deberíamos desconfiar de ella. Y aquí entra una idea clave que es el narrador poco confiable. En literatura, un narrador poco confiable es aquel narrador que no siempre nos dice la verdad, sino que nos omite o exagera información. Y aquí es donde una como lectora tiene que empezar a sospechar y armar su propio rompecabezas. Mariana usa este recurso para mostrarnos cómo es que la envidia distorsiona. Tal vez no vemos a Silvia, sino vemos el reflejo de la envidia del grupo. Pero ¿por qué deberíamos creer que esto es así? Veamos este pedazo del cuento. Era nuestra amiga grande, la que nos cuidaba cuando salíamos y la que nos prestaba la casa para que pudiéramos fumar porro y encontrarnos con chicos. Pero la queríamos arruinada, indefensa, destruida, porque Silvia siempre sabía más. Si alguna de nosotras descubría a Frida Kahlo, ella ya había visitado la casa de Frida con su primo en México, antes de que él desapareciera. Odiábamos que tuviera el pelo lacio y pesado, negrísimo, teñido con una tintura que no podíamos encontrar en ninguna peluquería normal. ¿Qué marca sería? Ella a lo mejor nos lo hubiera dicho, pero jamás se lo preguntamos. Odiábamos que siempre tuviera plata, para otra cerveza, para otros 25 gramos, para otra pizza. ¿Cómo podía ser? Ella decía que además del sueldo disponía de la cuenta de su padre rico, que no la veía ni la había reconocido, pero le depositaba plata en el banco. Era mentira, seguro.
Desde esa perspectiva, Silvia no solo no es una buena amiga, sino que también pretende y finge haber vivido todo lo que dice que ha vivido y todo lo que sabe. Pero la clave para mí está en algo que estas chicas mencionan de pasada y que les voy a volver a mostrar. Aquí el tono del cuento cambia si leemos lo que subrayé en negrita. La que nos cuidaba cuando salíamos y la que nos prestaba la casa para que pudiéramos fumar porro y encontrarnos con chicos. Odiábamos que tuviera el pelo lacio, pesado, negrísimo, teñido con una tintura que no podíamos encontrar en ninguna peluquería normal. ¿Qué marca sería? Ella a lo mejor nos lo hubiera dicho, pero jamás se lo preguntamos. Y es que Silvia en realidad es una buena amiga. Les ayuda con los chicos, les presta su casa, les comparte su conocimiento y para el grupo no es tan linda ni ha vivido todo lo que dice que ha vivido. Pero entonces, ¿por qué envidiarla? Porque la envidia siempre distorsiona. Este cuento me recordó a Melanie Klein, quien es una psicoanalista infantil que analiza este sentimiento de la envidia en su libro Envidia y Gratitud. Para ella, la envidia es este sentimiento de enojo hacia quien posee algo que nosotras queremos y nuestra necesidad de arrebatarlo y destruir. Para Melanie, la envidia se contrapone al sentimiento de gratitud. El problema entonces radica en ver la grandeza de las otras como una carencia propia, algo de lo cual no nos podemos beneficiar también y por ende debemos arrebatar. Y lo más frustrante de toda esta situación es que aún así lo arrebatemos, no va a ser suficiente. Melanie Klein dice, podría decirse que la persona muy envidiosa es insaciable. Nunca puede quedar satisfecha porque su envidia proviene de su interior y por eso siempre encuentra un objeto en quien centrarse. Visto así, nada de lo que Silvia les hubiera dado a estas chicas iba a ser suficiente. Cualquier gesto suyo era leído como una amenaza o como una falsa bondad. Peor aún, la envidia empuja a estas chicas a querer dañar a Silvia, algo que para Melanie Klein es inevitable en cualquier proceso de envidia. Ahora miremos la relación que ellas tienen con Diego, quien es su objeto de deseo. Ellas lo describen así. Nos enseñó a armar una tuquería para el porro con la cajita de fósforos y nos cuidaba para que no nos metiéramos al agua relocas, por si nos ahogábamos drogadas. Nos ripiaba discos de las bandas que creía teníamos que conocer y después nos tomaba examen. Era encantador. Se ponía contento cuando notaba que nos había gustado de veras alguna de sus favoritas. Nosotras escuchábamos con devoción y buscábamos mensajes. ¿Nos querría decir algo? Por las dudas, hasta traducíamos las canciones que estaban en inglés usando el diccionario. Nos las leíamos por teléfono y debatíamos. Entonces, si nos fijamos bien, de Diego aprenden y lo admiran. No ven en él una amenaza, sino una posibilidad de aprender. Pero si lo pensamos bien, lo que Diego les ofrece no es muy distinto a lo que ellas reciben también de Silvia. Entonces, lo que da Diego es un regalo y lo que da Silvia es una provocación. Pero, ¿por qué envidiar a Silvia y no a Diego? Melanie Klein nos da pistas sobre una posible razón. Esta imposibilidad de sentir gratitud para Melanie Klein se origina en nuestra relación más temprana y primordial, que es nuestra relación materna. Aparece cuando el único objeto bueno y que nos nutre es el seno materno, pero aún así sentimos ese impulso de dañarlo. Para Melanie Klein, esto puede deberse a muchísimos factores durante la lactancia y en cada persona se desarrolla muy diferente, pero al tener un origen tan primario, para ella cualquier proceso de envidia está relacionado con dañar ese primer objeto bueno, es decir, con morder ese pezón que nos alimenta y que nos nutre. Para mí no es casual que estos procesos de envidia entre mujeres sea algo que todas hayamos experimentado. Yo siento que al ser la madre la primera víctima de envidia, es normal que esta pueda desplegarse al resto de mujeres que nos va a rodear y que también nos va a nutrir simbólicamente. Y esto es lo que sucede en esta historia. Claro está, para la teoría feminista, la envidia entre mujeres está muy relacionada con que desde pequeñas nos ponen a competir por la atención y el amor de los hombres, que también lo podemos ver en este cuento. Sin embargo, yo también siento que hay que rastrear estos orígenes psíquicos que nos pueden dar pistas sobre de dónde nace y que de hecho no se contrapone con un análisis mucho más social, sino que por el contrario lo nutre y lo dota de una nueva dimensión simbólica.
Mariana Enríquez entonces en este cuento para mí propone una reflexión muy necesaria sobre quién realmente pierde cuando sentimos envidia y queremos dañar a esta persona. Cuando vivimos la amistad entre mujeres desde un lugar de carencia y competencia, cuando vemos todo lo que las mujeres nos pueden ofrecer como una amenaza y una falsa bondad, terminamos no solo rechazando la bondad de la otra, sino también la nuestra. Recuerden que para Melanie Klein la gratitud y la envidia se contraponen, sobre todo porque en un proceso de envidia cualquier cosa que demos va a ser dado esperando una retribución. Incluso para Melanie Klein, la persona envidiosa va a resentir cualquier forma de gratitud. De esta forma, la envidia daña y corroe cualquier objeto bueno que tengamos, dañando así todas nuestras amistades con mujeres e incluso a nosotras mismas. Y esto para mí es lo más terrorífico de esta historia, porque para Melanie Klein, la envidia pone en juego nuestra capacidad de sentir amor, bondad y gratitud, y por eso concluye esto. Existen razones psicológicas muy apropiadas que explican por qué la envidia se halla entre los 7 pecados mortales. Yo sugerí asimismo que inconscientemente es percibida como el mayor pecado de todos porque ataca y daña al objeto bueno, que es fuente de vida. Entonces, sí vale la pena preguntarnos cuánto hemos perdido en nuestras amistades por sentir envidia, por no saber transformar la admiración que podemos sentir por otra persona, por otra mujer, y transformarla en algo bueno y creativo, sino permitir que se convierta en algo que destruye ese objeto bueno, que nos nutre además de riqueza simbólica y de autoridad. Yo siento en lo particular que es una decisión muy acertada narrar ese sentimiento desde el terror. Es muy preciso y también es muy estimulante ver cómo un cuento nos puede situar en la posición de envidiar sin censurar nuestras sombras, porque para mí no se trata de censurar la envidia o cualquier otro sentimiento que pueda ser malo, sino de rastrear su origen y hacer algo con eso. Entonces, ¿les ha pasado con una amiga cómo han gestionado estos sentimientos de envidia? ¿Terminaron perdiendo una relación con alguien por esto? Yo en lo personal estoy muy ansiosa de ver cómo va a fusionar estos dos cuentos la directora, porque además los dos tienen un potencial enorme en este formato audiovisual. Si ven la película, por favor cuéntenme qué les pareció, ustedes qué vieron en esta historia, además de la envidia. Me encantaría leer todas sus interpretaciones y análisis. Además, si quieren más análisis literarios, por favor suscríbanse. También en TikTok y en Instagram estoy publicando cápsulas mucho más pequeñas, entonces si les gusta también, nos vemos allá.